Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a Libertad Absoluta desde Facebook. Por primera vez ante vosotros vamos a hacer el primer programa desde aquí. Hoy traigo un invitado muy especial que todo el mundo conocéis, que es Juan Recio. Hola, buenas noches Juan Recio, gracias por venir a Libertad Absoluta. Gracias a ti por invitarme. Yo encantada, ya sabes que aquí es tu casa. Y aquí siempre vas a poder comentar lo que tú quieras. Y bueno, antes de nada, quería deciros que a Juan Recio le han censurado, como ya sabéis. Juan no puede ni hacer directo ni subir vídeos porque simplemente le han censurado por hablar temas tabú que parece ser que Facebook no quiere que se hable. Entonces, pues bueno, le he invitado yo a mi programa aquí en Libertad Absoluta para que él pueda explicar toda esta locura que está pasando en Facebook de censura, que solo Juan ya sabéis que quería hablar de su asilo político y parece ser que eso a cierta gente le molesta mucho. Así Ujú. que Juan, te dejo el testigo para que nos comentes qué ha pasado, porque es que no sabemos mucho más. Bueno, pues como tú sabes, yo cuando vine a Reino Unido pedí el asilo político y después de pasar una semana me han concedido ese asilo porque entienden de que he sufrido la persecución de la que yo hacía referencia, ¿no? Sí. Y eso se debió principalmente al caso del ayuntamiento donde yo fui detenido presuntamente ilegalmente y en esa situación de arresto se me dejó pues durante 5 horas sin poder ni siquiera ver atendidos mis derechos, ¿no? Como pudieran ser pues el ver a mi abogado, estar en contacto con mi familia, etcétera. Entonces Ujú. todo eso se dio por una serie de circunstancias como ya se conocen, por denunciar la corrupción y ellos me persiguen por eso, ¿no? Entonces, como uno tiene derecho a pedir asilo en otro país, y yo vivo en otro país, pues lo he pedido y cuando el otro día intenté hacer un vídeo para explicar que aquí el gobierno británico me ha concedido esa protección a nivel, bueno, a través de un abogado y también a través de ayudas que después de 6 meses me pudieran dar, no sé qué tipo de ayuda, pero ya me especificarán. Entonces, cuando se ha sabido eso y yo lo he transmitido, el gobierno de España, me imagino, o algún representante se habrá enterado seguramente a través de Facebook y como se utilizan palabras clave en las redes sociales, ¿no? Que ellos controlan, pues obviamente me han censurado ese vídeo y estoy ahora mismo censurado hasta el día 24 de octubre, tanto en YouTube, Facebook, de Movimiento Civil, Facebook mío y Instagram. De hecho, hoy hemos intentado grabar un vídeo en Instagram y tú mismo has podido comprobar cómo el vídeo se cortaba a los segundos, porque es que no me Sí, dejan sí. grabar. Sí, eso es cierto. Y quiero dejar claro que la censura que está habiendo en las redes sociales es bestial, bestial. Es que me parece bastante fuerte que las personas no tengamos la libertad de expresar lo que queramos, sea bueno o malo. Y la verdad es que estoy muy indignada con la situación que te han hecho, Juan, porque no me parece justo. Porque tú lo único que has hecho es investigar toda la corrupción que hay en Dos Hermanas, algo que haría cualquier ciudadano que quiera que su país quede libre de corruptos y tiranos. Por eso, todo este acoso, esta persecución que está haciendo el gobierno de España, me parece tiranía de dictadura de Venezuela, porque es que parece que estamos en Venezuela en vez de España. Uh Es -huh, mi opinión, ¿eh? uh -huh. Pero bueno, de todas formas, Juan, de verdad lamento que estés viviendo esta situación porque la verdad que tu canal es un canal con bastantes seguidores, es un canal que informas de todo, siempre desde la buena voluntad tuya, siempre desde ciudadano que eres libre y que de verdad espero que esto que te han hecho sea lo último que te haga y que por esta situación no pierdas la esperanza de seguir informando como has estado haciendo desde tu Uh -huh, creación del canal, uh -huh, uh -huh. sea de Escocia, de Reino Unido o lo que quieras, de verdad.
Ujú. que te mando mucha energía en ese sentido, pero bueno, si quieres comentar algo, que de verdad que estoy flipando lo que te han hecho, Yo, de verdad. yo mira, quisiera comentar algo y te doy las gracias por invitarte a tu programa, porque, bueno, escuché el otro día la entrevista que me preguntaste, porque hicimos un directo en Instagram, para el que no lo sepa, me preguntaste por la entrevista que concedió Joan Planas, ¿no? Y el debate que hubo entre Rubén Gisbert, ¿no? El chico de la Guardia del Zorro, Sí. y el otro chico que creo que es valenciano también, Jano García. Jano García. Ujú. Hubo un debate y se mencionó mucho al país de Inglaterra, ¿no? A Reino Unido se le mencionó en varias ocasiones, ¿no? Sí. Cuando se hablaba de que el pueblo era muy inculto, el pueblo británico, ¿no? Y se hacía una comparación con España. Yo, hombre, las comparaciones son odiosas porque cada país es diferente, como tú sabes, ¿no? Tiene Ujú. su cultura, sus tradiciones distintas. Pero yo quisiera decir en el caso de Reino Unido que si ellos tienen una democracia, como así lo dice Rubén, ¿no? Una monarquía parlamentaria desde hace ya mucho tiempo, es porque el pueblo británico ha luchado por ella. Y ha luchado de muchas formas, ¿no? Es decir, a través de la revolución industrial que hubo en este país, ¿no? Hace 250 años, a través de una clase media que ha ido mejorándose a medida que ha ido pasando los años. Reino Unido, de los países más grandes de Europa, es el que mayor clase media tiene. Más clase media que Francia, más clase media que Alemania, más clase media que Italia, más clase media que España. Luego también es un país que en los últimos 100 años ha producido prácticamente más del 30% de los Nobeles, de los premios Nobel que ha habido en el mundo, tanto científicos como de matemáticas, como de literatura. Y eso dice mucho de un país, ¿no? Luego un país que tiene, bueno, las 3 o 4 mejores universidades del mundo entre las 10 mejores posiciones, ¿no? Yo, de hecho, estoy empezando un máster en una universidad británica y te garantizo que después de 2 clases que he tenido, las universidades británicas están mucho más preparadas que las universidades españolas. Pero Ujú. preparadas, cuando me refiero a preparadas, son con mejor profesorado, con mejores infraestructuras dentro de la universidad, dentro de los campus que hay, con módulos o asignaturas mucho más enfocadas a las ramas que uno trata, más especializadas, y sobre todo una mayor conexión entre lo que es la universidad y la empresa, es decir, el mundo laboral, ¿no? Que al final es donde uno quiere acabar, porque ¿para qué va a estudiar uno si después no tiene un futuro, ¿no? Sí. Entonces, todo eso me gusta remarcarlo, porque cuando se habla que Reino Unido es un pueblo inculto, yo quisiera decir que si Reino Unido es un pueblo inculto para algunas personas, o para, en este caso, Rubén, que lo mencionó, no me quiero imaginar cómo son los países, algunos países africanos, sudamericanos, asiáticos, ¿no? O incluso europeos, ¿no? Porque aquí en los últimos años ha habido mucha inmigración europea a Reino Unido. De hecho, de la última crisis que hubo, no esta, sino la anterior, Reino Unido recibió más de 4 millones de inmigrantes europeos, tanto polacos, españoles, portugueses, italianos, griegos. Y en la entrevista esa me faltó hablar de más datos sobre el Reino Unido, y por eso, como conozco un poco este país, porque llevo ya un tiempo viviendo aquí, pues quería mencionarlo, Arantxa. Me parece muy bien que que lo menciones porque creo que ya hemos comentado en privado que yo pienso que la cultura en un país es muy importante. Es muy importante que su propio país conozca la historia, por lo menos la historia de 200 o 300 años, ¿vale? Hacia atrás. Yo creo que el problema de este país es que la mayoría de los ciudadanos no sabe historia, no sabe lo que ha pasado realmente en los acontecimientos, porque para entender el presente tienes que saber pasado. Si no, obviamente no te vas a enterar por qué está pasando los conflictos que estamos teniendo ahora. Entonces, yo pienso que pienso que el debate del otro día de Jano García, yo le doy la razón en esa parte de que España realmente le falta cultura. Le falta Mm, cultura, a los ciudadanos le falta mucho cultura. Vamos mm, atrasados detrás del Reino Unido.
Están diciendo que el Reino Unido es atrasado, pero eso es mentira. Nosotros vamos atrasados del Reino Unido casi 300 años y no es ninguna broma. El Mm. Reino Unido sabe su cultura, sabe su historia y por eso cuando le viene alguien a decir, oye, que te vamos a subir tal cosa, ellos ya saben que eso es mentira, que eso es para que se beneficien otros y por eso no caen en la trampa. Pero ¿qué hacen los españoles cuando le dicen, oye, te vamos a subir el sueldo mínimo? Dice, ah, pues de putísima madre, me lo van a subir, así que voy a votar a ese partido. No, porque te están haciendo una trampa, porque te lo van a quitar por otro lado. Ese es el problema del pueblo español, que no tiene cultura, no tiene conocimiento. Mm. Entonces, me parece absurdo que se haga comparaciones cuando España primero tiene que aprender mucho, muchísimo. Y los españoles debe de Yo, ser algo. Sí, dime, dime. sinceramente, aceptaría que se dijera que Reino Unido es un país que puede estar en decadencia. Si ellos consideran que sí, pues yo eso lo podría aceptar, porque es verdad, Reino Unido perdió todas sus colonias en el siglo pasado, sobre todo las que tenía en África, a través de un Sí. proceso de descolonización que inició la ONU, ¿no? Naciones Unidas. Ujú. Hasta ahí puedo estar de acuerdo, pero que se diga que Reino Unido es un pueblo inculto cuando es la quinta economía del mundo, la quinta economía del mundo, ¿eh? Se dice pronto. Y un país que con 70 millones de habitantes, es decir, un país bastante habitado para ser una isla tan pequeña, eso dice mucho también. Ujú. Y con Londres como la ciudad o la capital de los negocios en el mundo, porque no hay que olvidarse que la City de Londres genera el 20% de la economía de este país. Y Londres, en comparación a la bolsa de Nueva York, cuenta con mucho más activos financieros. Es decir, la bolsa más grande del mundo actualmente es la bolsa de Londres, del mundo. Ujú. Por lo tanto, no sé, yo ese tipo de comentarios los veo pues faltos de un criterio técnico o quizás de un conocimiento de lo que es este país, ¿no? Y de lo que es el mundo. Efectivamente, claro, porque es que, vuelvo a decir, es importante que la gente sepa cultura. O sea, por ejemplo, Jano García, creo que hoy lo hemos estado hablando, mencionó a John Luke, ¿se llama así? John Luke, John Lowe, creo que es... John Lowe. Oh, perdón, John Lowe, vale, perdona, John Lowe. Ese, a ver, yo creo que era filósofo, ¿no? O por lo Ujú. que yo he leído, filósofo, médico y el padre del liberalismo, ¿no? Ujú. Creo, si no me El padre del equivoco. liberalismo. Ujú. Vale. Pues hay un libro que creo que me lo he apuntado que se llama Ensayo sobre el entendimiento humano, que es el Ujú. libro más famoso que tiene. Bueno, Ujú. yo sinceramente no lo he leído, pero bueno, me parece obligado porque yo me lo voy a leer para saber de qué va, ¿sabes? Porque yo Yo tampoco sé mucha cultura, solo pero quería me parece... comentarte Sí, dime. que Trevijano era un amante de John Locke. Ah, Es decir, John Locke fue un filósofo importantísimo que hablaba de la libertad individual y también hablaba de que el Estado debía de tener el menos poder posible sobre el individuo, es decir, el Estado debía de garantizar que el individuo fuera libre, pero sin ejercer demasiada opresión, es decir, que el liberalismo, es decir, la libertad del individuo estuviera por delante del Estado, ¿no? ujú, Entonces esto originó en el Reino Unido un cambio muy revolucionario, pero a positivo porque permitió que el país pudiera apostar por la libertad económica. Es decir, que hubiera, a partir de los campos que había aquí, las campiñas inglesas y escocesas, un proceso de transformación, ¿no? De la agricultura a la industria. Y todo ujú, eso se hizo pues a través de la venta primero de los territorios o de los sitios donde la gente utilizaba para plantar sus productos y cuando Reino Unido comenzó a desarrollar su tecnología naviera y a construir barcos y buques y demás, a partir de ahí pues empezó a exportar los productos a otros lugares del mundo para que se lo compraran, ¿no? Entonces, Reino Unido pues sufrió, pero bueno, sufrió de forma positiva
lo que se llama un proceso de capitalismo económico y de industrialización, que lo que hizo fue llevar a la gente progresivamente del campo a la ciudad. Porque, a ver, vamos a preguntarte lo siguiente. Toda esta política que tiene Europa, ¿no? Claro, muy diferente la política de Europa que del Reino Unido, obviamente, ¿vale? Toda esta política de Europa, ¿de dónde viene? ¿Realmente de qué punto parte de todo esto? Mire, yo te voy a comentar una cuestión que creo que es interesante comentarla aquí en Libertad Absoluta, porque se habla mucho de la libertad, algo que estamos perdiendo en España. Hoy hablaba yo con un gran amigo polaco, que es ingeniero aquí en el Reino Unido. Me ha contado cómo está la situación en Polonia ahora. Y me hablaba de la Unión Europea, por qué los polacos están en contra en su mayoría de la Unión Europea. Pues la política europea se lleva llevando de hace ya tiempo muy mal porque existe, Arantxa, la idea de que los países en Europa deben de ser regiones en vez de países. Es decir, que Francia en vez de un país sea una región y unificar políticamente a Europa. Sí. Entonces, como este hombre, Gregor, que es amigo mío, ha estado viviendo en el comunismo, en los últimos años del comunismo polaco, me ha dicho que en Polonia están viendo a Europa como una organización comunista. Desde que Polonia fue libre, porque Polonia dejó, bueno, a Rusia, ¿no?, a la Unión Soviética en el año 1990, y desde 1990 hasta 2004 fueron 14 años de libertad para Polonia, independiente. Los polacos dicen que desde que Polonia volvió a entrar en la Unión Europea, o entró por primera vez, disculpa, en la Unión Europea en el año 2004, Polonia está volviendo a ser otra vez comunista, pero debido no a Rusia, sino a la Unión Europea. Ajá. Entonces yo creo que la Unión Europea estaría más contenta que nunca de que Cataluña se separara, de que Escocia se separara, porque están intentando que haya regiones en Europa y no países. Un proyecto globalizador sin sentido que restringe libertades, derechos, restringe la economía, porque a España se le ha estado diciendo durante mucho tiempo, pues ustedes no podéis tener tales industrias aquí, ustedes tenéis que dedicarse al turismo, y no favorece la competencia. Entonces, Reino Unido, con el Brexit, que también lo comentó Rubén Gisbert, el tema del Brexit, pues decidió salirse de todo esto y seguir su propio camino. Es que ahí está el problema, que yo creo que la Unión Europea económica, no el continente, hay que saber diferenciarlo. Económicamente la Unión Europea está muy jodida, Juan, está muy mal. Hay gente que sigue apostando de que la economía en la Unión Europea va a cambiar, pero yo creo, Juan, no sé tú cómo lo ves, yo creo que esto me está diciendo que va a terminar muy pronto de existir la economía como la conocemos dentro de la Unión Europea. Me da la sensación, porque es que esto no está avanzando, no está avanzando. Y de hecho, si la Unión Europea no avanza conjuntamente porque ciertos países estén mal, pues tú me dirás, ¿qué vamos a hacer como europeos? O sea, es que ya no le queda nada. Le quedan ya muy pocos cartuchos a la Unión Europea. Sí, le queda Vamos, muy pienso. poco. Porque si un No país sé. como Polonia, ¿no?, con 40 millones de habitantes, un país como España con casi 50, a Grecia prácticamente la dejaron lapidada, tiene a los países del este, Rumanía, Bulgaria, que se están acercando cada vez más a Rusia. Yo creo que la desintegración ya está bastante avanzada, y es cuestión de años. Ponle, no sé, 4, 5, 6, 7 años, no sé qué tiempo durará, pero mucho no creo. Es que yo creo, Juan, que hemos sido muy rápidos en meternos en la Unión Europea económicamente, pero yo creo que lo que es Europa no ha trabajado en conjunto ser fuertes, ¿sabes? Yo creo que es todo un poco. Hombre, Yo yo creo creo... que lo que ha ocurrido es
que en vez de respetar la soberanía de los estados, lo que han hecho ha sido conjuntar a todos esos estados a través de un proyecto que se ha visto que no defiende los intereses de todos, sino que defiende los intereses, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Y Alemania yo considero que sí, que debe de ser la potencia europea por todo, por economía, por demografía, debe de ser la potencia, pero no quiere decir que sea la que siempre lleve la voz cantante, ¿no? Hay otros miembros que pueden decidir, y Reino Unido, que es el segundo país más grande de Europa, con 70 millones, quería también decidir y no lo han dejado. Merkel dijo que no, que vetaba a Reino Unido la decisión, entonces Reino Unido ha tenido que decidir su camino. Claro, claro. Y luego, pues nos vamos a nuestro querísimo país, España, que España es el circo de Europa. Somos, y lo sabes, Juan, somos los payasetes, por decir algo con Desgraciadamente, todo sí. con mi respeto. Pero el futuro de España yo lo veo muy difícil, muy negro. Y yo soy realista, yo soy realista. No nos vamos a levantar hasta dentro, y te lo digo, 20 o 30 años. 20 o 30 años. Menudo problemón, Juan, que tiene España. Menudo problemón. Porque si por un casual Europa peta, se separa, España tiene una deuda increíble, pero increíble, la deuda que tiene España. Y es más, si tenemos que volver a nuestra peseta, porque me figuro que volveremos a nuestra peseta, tú imagínate el plan que hay en España si llega a pasar el desastre de la Unión Europea. O sea, España ahora mismo, con todos mis respetos, amo a mi país, está jodidamente mal. España está mal, pero mal. La gente solo dice, hombre, no, mujer, si hemos pasado una crisis, esto también lo vamos a pasar, sí, 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 vamos a salir, pero no en 5 ni en 10 años, a lo mejor en 30 y más, y más, porque si siguen estando estos políticos de mierda, vamos, ni en 100 años, vamos, ni en 100 años vamos a salir. No, 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 que la gente se vaya olvidando de España. España ya no es la potencia o el potencial que tenía. España ahora mismo está por debajo y va a estar por debajo hasta de Portugal, hasta de Grecia. O sea, eso es impensable. En el siglo XXI que España esté por debajo de eso es impensable, de lo mal que está, Juan, de lo mal que está, fatal. Y los españoles, los que se queden aquí, porque yo, Juan, te digo una cosa, si esta situación va peor, yo te digo una cosa, yo me empiezo a marchar de mi país y no es por cobardía, pero yo no puedo vivir en un país para pasar miseria que se quede la gente. Porque si la gente me está demostrando que no lucha, que le da igual quién mande, eso de decir, no, hoy como y ya mañana será otro día. Si la gente tiene ese pensamiento, Juan, conmigo que no cuenten. Porque yo quiero vivir en libertad. Y si mi país no me ofrece eso, hasta luego. Adiós. Yo no soy esclava de un sistema. Yo soy esclava de mí misma, en tal caso. Vamos, pienso. Así que España, no sé tú cómo lo ves, pero yo lo veo fatal. Fatal. Yo Y cada vez peor. sinceramente es que, a ver, ¿cómo veo yo a España? Yo que a España no ni siquiera la veo. Es decir, yo recuerdo cuando vine aquí la primera vez hace algunos años que en las noticias se hablaba de España, ¿no? Sí. Turismo, el sol, la gastronomía. Aquí en el Reino Unido cómprate una casa, viaja. La imagen que tiene España hoy día en los medios de comunicación británicos es cada día peor. Ujú. Los temas de los que hablan ahora aquí en el Reino Unido de España son inmigración ilegal, ocupaciones, paro masivo, corrupción, poco turismo, crisis sanitaria mal gestionada,
policías metiendo a personas en Sí, calabozos por no ponerse una mascarilla, Cataluña como una región de España que está totalmente olvidada ya, o sea, con unos nacionalistas locos pidiendo una independencia imposible. Esa es la imagen de España ahora mismo. O sea, sí, un sí, país en una crisis social, política, económica, todo, todo, todo. todo. Es más, voy a decir una cosa, ahora que has mencionado la sanidad ahora, quiero que sepa la gente que en un momento ya no va a haber sanidad. O sea, no va a haber sanidad pública. Y la gente me va a decir, sí, hombre, ¿cómo no va a haber sanidad pública si lo estoy pagando de mi bolsillo? Pues no va a haber sanidad pública. ¿Sabéis por qué? Porque no va a haber dinero para pagar a los médicos. No va a haber dinero para pagar a los médicos y a los funcionarios. Y la sanidad pública va a desaparecer, pero no porque nosotros queramos que desaparezca la sanidad pública, sino que el gobierno de España ya está haciendo que la sanidad desaparezca. Sí, sí, que desaparezca. Vosotros sabéis que en Venezuela uno cuando ingresa, o no sé si tú lo sabes, Juan, uno cuando va a un hospital en Venezuela tiene que llevar sus sábanas a un hospital público. No estoy en el privado, público. Entre otras cosas, que los medicamentos allí son muy complicados, Juan. ¿Sabes? Es que España está a punto de ver la peor sanidad de la historia desde la democracia. Y esto es debido a la gestión de los políticos. Porque, ¿sabéis lo que quieren los políticos? Algo muy importante, que la gente no use la sanidad pública y vaya a la privada, como en Estados Unidos. Al final van a conseguir que nuestra sanidad pública se destruya y que la gente, como la gente ahora mismo, los médicos en los centros de salud aquí en España no les puede atender solo por teléfono, pues la gente se está cansando, Juan. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que al final la gente se va a ir a la privada, Juan. Nos vemos a todos los españoles yendo a la sanidad privada, porque la pública va a desaparecer. Eso sí, si la sanidad pública desaparece, nuestros impuestos tienen que bajar. ¿Y vosotros creéis que van a bajar los impuestos nuestros y desaparece la sanidad pública? No. Estamos en el mayor fracaso de la historia de España. Juan, es que te lo digo, es que las noticias son horribles, lo que está pasando dentro de la sanidad pública. No hay médicos, no hay personal. Los centros de salud están cerrados, Juan. No te puedes acercar, no te atienden. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la gente no se da cuenta, Juan, no se da cuenta. Hombre, Pero la yo gente lo está que... contenta en su casa. No pasa nada. Los médicos que se están jubilando, por lo que yo tengo entendido en España, no tienen reemplazo. O sea, la gente joven se está yendo del país. Entonces, si tú Efectivamente. no reemplazas a la gente mayor que deja los sus puestos de trabajo, y luego la sanidad no la pueden mantener porque el país está endeudado, ha perdido mucho dinero, hay 140.000 empresas cerradas, existe también un alto nivel de desempleo, ¿no? Creo Sí. que ha llegado ya, ha superado los 5 millones, Sí, según los sí, datos del sí. INE. Y vamos acercándonos a los 8 millones según los economistas. Esto no es ninguna broma. Por cierto, otro dato. Han dicho que antes de que termine este año, 300.000 autónomos se van a quedar en la calle. 300.000 autónomos, Juan. Mm. Que no son dos ni tres, 300.000. ¿Cómo te comes eso? En España, creo, según tengo entendido, había registrado 2,5 millones de autónomos a Sí. finales del año 2019. O sea que si tú le quitas 300.000 autónomos, te vas a quedar con 2 millones. Ujú. Mm. Ya, bueno, escucha, eso es lo que dicen los economistas para este año, pero si lo trasladamos al próximo año, que va a ser peor porque no va a haber, porque dicen que España económicamente va a crecer un 1%, y si llega, Juan, un 1% y si llega.
este país está acabado. ¿Está Hombre, acabado? si tienes en cuenta los dos últimos trimestres, la economía española ha caído un 22-23%, Sí, 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 sí. 18,5% en el anterior y el anterior al anterior fueron un 5 y pico, o sea, estamos hablando de un 22-23%. Cuando España cayó en el 2008, que se produjo realmente la caída en el 2009, porque los efectos fueron en el 2009, la economía española cayó un 4,7% y ahora estamos cayendo un 23%. Estamos hablando de 5 veces más. Pues para que veáis. Veáis que el problemón que tenemos en O sea que España la es muy crisis grande. va a ser 5 veces peor que la de 2008. Pero es que yo no sé tú lo que piensas, Juan, pero por mi parte yo ya no puedo hacer más. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho Ujú. y seguimos Por diciendo, cierto, quisiera sí, comentar una cosa que no me quiero olvidar, disculpa Arancha que te interrumpa. sí, Hay una orden ministerial que aprobó esta semana el gobierno donde van a empezar a prohibir asociaciones, lo digo por gente que está creando asociaciones para luchar, porque tienen toda la legitimidad del mundo, crear asociaciones para luchar contra ese sistema, pero hay una orden ministerial donde se va a prohibir la creación de asociaciones políticas que vayan contra el régimen instaurado en España. Entonces, lo digo para aquellos que piensan que van a dejar caer este sistema, que el sistema no se los va a poner nada fácil. y si añadimos que Pablo Iglesias va a legalizar los ocupas, al final la ley que va a hacer, pues España va estupendamente, amigos. Es decir, que si tú te vas con tu carrito a comprar supermercados, a lo mejor cuando regreses ya no tienes tu casa, Exactamente. porque Pablo Iglesias va a legalizar una ley para que los ocupas puedan meterse De hecho, en tu bueno, propia casa, yo tengo por aquí supuesto. una compañera de trabajo que tiene un piso en Barcelona, porque ella estuvo dando clases de inglés en Barcelona y tenía un piso allí y me ha comentado que lo ha vendido porque se ha enterado de esto, de la ley que se va a implementar en España, porque ella no quiere perder su piso, como es lógico. Ella se ha pegado 20 años pagando ese piso desde que vivía allí en Barcelona y no lo quiere perder. Entonces lo tiene en venta ahora mismo. No sé si lo ha vendido, creo que no, lo tiene en venta, me parece. Pero para Pues que vea para la que... gente Mm. cómo los británicos y gente de otros países están poniendo sus pisos en venta porque no se fían. Y si eso, Juan, añadimos ya que España toda la vida ha hecho turismo en este país, pues ya es que ya esto no es sostenible. ¿Sabes lo que me parece muy triste, Juan? Cómo están las calles de todas las ciudades de España, desiertas, desiertas, Bueno, yo lo con conozco negocios. porque he estado trabajando en la industria turística. La empresa Hilton, que es la mayor empresa a nivel turístico del mundo, es una empresa americana y en España tenía sedes en Madrid, en Barcelona, en Málaga, en Valencia, en Ibiza, en Bilbao y bueno, han decidido la empresa cerrar todos los hoteles y han despedido a más de 5.000 trabajadores, ¿no? Además de esos 5.000 trabajadores, tengo entendido que más de 2.000 trabajadores con sueldos superiores incluso hasta los 2.000 euros. O sea, no Madre estamos mía. hablando de simples trabajos, estamos hablando de trabajos Mm. bien remunerados y en una industria que España ha sido líder en toda Europa, ¿no? La industria turística, para que se fije la gente hasta qué punto está llegando la situación. Bueno, Juan, llevamos 34 minutos de programa. No sé si te apetece añadir algo más a este análisis de opiniones que tenemos de todo, de lo que va a pasar en las próximas semanas, porque vamos, ya ni vamos a decir años, ya semanas, porque lo tenemos que vivir. No sé, Juan, si tienes tú alguna esperanza en algún momento que esto cambie o si o no, o que no tienes esperanza ya y que se salve quien pueda de todo esto. Es una buena pregunta. Esperanza. Yo las esperanzas las tengo puestas
en los españoles que viven en el extranjero, que creo que son los que más despiertos están, porque han vivido en otra cultura, se han formado en otros países, tienen una situación económica mejor que la de los españoles que viven en España. Si ellos no hacen nada, si ellos, los 4 millones de españoles, los mejores preparados y formados, no hacen nada por el país, yo creo que con los mimbres que cuenta España en la actualidad, con una alta tasa de inmigración, con una población que lleva viviendo parte de la población, no toda, de la ayuda social del PSOE y con toda la crisis social y económica que se va a generar, yo creo que España no tiene solución. Si en cambio, si esta gente actúan, ¿no? Es decir, comienzan, por ejemplo, a crearse una red de personas que quieren cambiar su país, pues a lo mejor se consigue, pero lo veo casi un milagro. Porque cuando los españoles han ido y sabiendo la situación que hay, yo sé de muchos que no quieren volver, pero no quieren ni pensar en España, o sea, es decir, y me duele profundamente de tener que ser así, porque al final nuestra patria, hemos nacido allí, pero es que no quieren saber nada. Mucho, no todo, pero hay parte. Así me lo han Efectivamente. transmitido gente que vive aquí, en Aberdeen, españoles, en Edimburgo, en Glasgow, no quieren nada. Mira, yo quiero añadir una cosa. Antes has hablado de Antonio García Trevijano, ¿vale? Y yo quiero comentar una cosa a las personas que nos están viendo. Antonio García Trevijano decía una cosa muy importante. Si las cosas básicas de los españoles no están cubiertas, lo más básico, el tener un techo, un trabajo, comida, sus pagos, no penséis que vais a poder cambiar el sistema, porque esa gente que ahora mismo está en una situación muy mala, no va a escuchar ni a la libertad colectiva, ni va a escuchar ni a la izquierda, ni a la derecha, ni el centro. ¿Por qué? Porque Antonio García Trevijano decía que para que haya unión de todo el pueblo, las cosas básicas las tiene que tener. Es decir, si ahora mismo estamos en una situación en que ya vamos superando el 50% de gente que se está quedando sin trabajo, no penséis que os va a escuchar. Y esto va directamente a todas las personas que piensan que con la libertad colectiva va a haber un cambio. No va a haber el cambio. No va a haber el cambio. Ni ahora ni dentro de 5 años. El cambio, primero, es lo más básico, que es la supervivencia. ¿Vosotros creéis que una familia que lo está pasando muy mal, vosotros creéis que os va a hacer caso cuando lo primero que quiere es dar de comer a sus hijos? O sea, quiero que penséis esta situación. No os va a hacer caso nadie. La libertad colectiva no se va a conseguir ni en un año, ni en 2, ni en 5. Se conseguirá cuando todo el pueblo tenga un trabajito, una casa y sus cosas. Ahí sí que os va a hacer caso, porque ya no se tiene que preocupar si le va a faltar de comer o el trabajo. Ahí ya podéis empezar, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, cuando se consiga que todo español tenga sus necesidades básicas cubiertas, hay que enseñarle a los españoles cultura. Señores, ¿de qué me sirve de que le habléis de la libertad colectiva si la mayoría de los españoles no saben ni la historia de España de 300 años para atrás? O sea, es que no sabe. No sabe, ni siquiera sabe lo que pasó en la Constitución. ¿Vosotros creéis que va a saber de historia de España? Un pueblo, para elegir sus representantes, el pueblo tiene que ser culto. Si un pueblo no es un poquito culto, no digo culto de ser inteligente, sino tener una base de cultura, no esperéis tampoco que haya un cambio. ¿Vale? Eso que quede bien claro. Tercero, si conseguimos que todo el pueblo tenga sus necesidades básicas cubiertas, todo el pueblo tenga una cultura básica de todo, ahí sí que puede funcionar ya los cambios. Mientras tanto, los cambios no van a suceder. Chicos,
Hay que ser realistas. Y ahí estoy a favor de Jano García. Es que si el pueblo no cambia el chip y empieza a tener cultura, esos cambios no va a haber. No, España no va a evolucionar. Nunca va a evolucionar. Para evolucionar tienes que conocer tu pasado, el presente y analizar cómo quieres llevar el futuro. Esas son las tres claves. Y tener, por supuesto, los recursos básicos contigo. Si no, iros olvidando. No sé lo que piensas tú, Juan, pero vamos, yo creo que Jano García lo dejó muy bien claro en el debate. Muy bien claro que un pueblo inculto, sin una base de cultura, no va a llegar a ninguna parte. Y eso os lo digo yo. Es lo que pienso. Vamos. Y ya pueden salir todos los de la libertad colectiva que al final ellos que están siguiendo un líder, al final veo que van a dejar a los líderes a un lado porque ni van a servir y al final veo a todos con cuchillos y con cosas en la calle. Ya me lo vais a contar. Porque es que es la realidad. La cultura es la cultura, chicos. ¿Queréis el cambio? Empezar a hacer las cosas bien y salir a las calles, pero siempre con una cultura y, por supuesto, salir a las calles sabiendo lo que estáis haciendo, ¿eh? Esa es la base. ¿Por qué creéis que el Reino Unido, que todo el mundo dice que es un pueblo injusto, que me hace mucha gracia, ¿por qué creéis que el Reino Unido no, no hace los mismos patrones que en España? Ellos no caen en los patrones, pero los españoles sí caemos en los patrones. Ellos han aprendido a través de su historia. Los españoles ni aprendemos a través de la historia. O sea, nos puede poner la historia aquí que seguimos repitiendo patrones. Ahí así nos va. Y así nos va. Así que la próxima vez que digan que el pueblo inglés es inculto, por favor, España va detrás del pueblo inglés. Ellos nos adelantan 300 años. Y no es broma, ¿eh? Y no es broma. No sé lo que piensas, Juan. Sí, bueno, pues sí. Es decir, Reunido lo ha hecho todos sus cambios de forma gradual, ¿no? Sin esperar a ningún líder. Y ese es el éxito de este país. ¿Cuáles son los cambios graduales que ha hecho? Pues revolución económica, tecnológica, científica, social. Y todo lo han hecho a través del pueblo, de lo que la gente ha decidido. No de Efectivamente. lo que ha decidido un líder y que los demás estemos detrás siguiéndolo como si fuera, no sé, como si fuéramos borregos o ovejas, ¿no? Yo estoy cansado Claro. de ser una oveja. Yo no tengo que seguir a Efectivamente. nadie, yo tengo que seguir a mis principios y ser responsable yo como ciudadano y dar ejemplo. Por eso yo denuncié la corrupción en mi pueblo, porque yo no solamente puedo hablar de corrupción, yo tengo que denunciarla. Pero los que defienden algunos la libertad política defienden esa idea, pero no luchan por ella, sino simplemente lo hacen desde un despacho, desde un sofá, desde detrás de un ordenador. Y para mí esa gente no son personas sin principios, son gente charlatanes que te lo puedes encontrar en la política. No, porque Pedro Sánchez Efectivamente. lleva todo el día prometiendo que la economía española va a crecer un 20% y ustedes creéis que eso va a ocurrir. Bueno, habrá gente que se lo crea, ¿no? Pero yo creo que en En España hay fin. muchos charlatanes, Mm, envidiosos y muchas personas que intentan manipular a los demás. Y los españoles se dejan manipular. efectivamente. Por Entonces, eso Jano García insistía en la cultura, por eso mismo, para que no nos manipulen. Ahora entendéis por qué todo es por algo. Si sabéis historia, si sabéis acontecimientos, os digo yo que nadie os manipula. además, Nadie. yo en mis vídeos lo he dejado claro. Yo no quiero que me sigan a mí por las ideas que yo digo, las cosas que yo cuento, o que vayan a denunciar la corrupción en su ayuntamiento. Yo lo he hecho, pero yo no pido que la gente lo haga. La gente tiene que ser consciente de lo que vive y de lo que quiere hacer en su país, ¿no?
Ujú. Entonces, si ellos aceptan la corrupción, si ellos no hacen nada, si ellos todo les da igual, pues nada. Pues eso es lo que van a tener, miseria y pobreza y ruina. Bueno, Juan, pues nada, llevamos 45 minutos ya. Te doy las gracias por estar con nosotros en directo, en Libertad Absoluta. Ujú, Y nada, ya sabes que es tu casa. Cuando necesites contar algo, porque claro, como estás censurado, no puedes hacer directo y no puedes hacer nada, ni subir vídeos, no puedes hacer nada. Así que si en algún momento necesitas contarnos algo, aquí estamos para ujú. escucharte. Bien, pues nada, pues buenas noches y te deseo lo mejor. Bueno, no te puedo decir nada más. Muchísimas gracias, Juan, y a todos vosotros, gracias por vernos. Espero que esta charla haya sido agradable y sobre todo recordar que somos libres, que la información es poder. Mientras más información sepas, más libre eres del sistema. Eso es muy importante. Quedaros con esto porque es muy real. Buenas noches y hasta la próxima, chicos.